Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta preciosa hora. Aquí estamos con una clase más del tema de la justicia. En esta ocasión vamos a estar viendo la naturaleza del hombre después de la caída. Habíamos visto definiciones de justicia, que es lo que nosotros definimos sencillamente como actitud de rectitud. Y justo es una persona que practica la justicia, o sea, que practica la rectitud en todo su contexto. Posteriormente vimos la definición de justificación, que era un acto de pura gracia por un pacto que Dios había hecho para todo aquel que creyera en su Hijo y justificarlo del pecado. Y esto es exactamente lo que vamos a estar viendo, la condición del hombre posteriormente después de la caída. Habíamos visto que Adán era el Dios de este mundo, que Dios le había dado autoridad, que Dios era justo delante de Dios, tenía la justicia de Dios, y producto de la desobediencia pasó a una categoría de injusticia, ser separado completamente de Dios. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 4, versículo 8. Y este es uno de los primeros frutos que vamos a estar viendo a través de la Escritura, de la naturaleza del hombre después de su caída. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 al 6, leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La siguiente escritura es Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Compárese en el hebreo Balad, que significa confundir. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos en estas tres escrituras bíblicas hasta el momento, en el caso de Caín y Abel, su naturaleza de injusticia, el pecado que estaba en él, sus frutos. Mató a su hermano. Vemos posteriormente que todos los hombres se volvieron inicuos, y entonces Dios dijo que iba a destruir toda la tierra y sus habitantes. Pero la Escritura dice que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Posteriormente, en Génesis 11, vemos lo que sucedió, la Torre de Babel. Ellos ya estaban en su egocentrismo. Ellos querían demostrar quiénes eran, dejar un legado, dejar un reconocimiento, y todas estas actitudes son frutos de la injusticia o frutos del pecado dentro del hombre.
En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, vamos a leer entonces que la humanidad se apartó de Dios para hacer su propia voluntad, para hacer sus propias cosas, para hacer iniquidad o para hacer injusticia. Esta es exactamente la condición donde el hombre está posteriormente después de su caída. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es evidente que hasta este momento la humanidad se apartó completamente de Dios para hacer iniquidad, para practicar la injusticia. Seguimos leyendo en versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta este mundo vemos que hasta el día de hoy la perversidad en la que el ser humano vive, relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, que esa es una de las señales, en algún sentido, que hicieron que el juicio viniese sobre Sodoma y Gomorra, y que está de alguna forma profetizado que eso va a acontecer también antes del juicio final, ¿verdad? Esas son las señales de la venida del Cordero, esas son las señales de la venida del Hijo de Dios, así de ser como cuando Sodoma y Gomorra. Y toda esta práctica de iniquidad y toda esta práctica de injusticia la vemos hoy en día, y eso es producto de la naturaleza caída del hombre, de su condición de injusticia delante de Dios y delante de todos los hombres. No pueden practicar la piedad, no pueden practicar la bondad, porque su naturaleza es caída, su naturaleza es completamente llena de pecado. Cuando vemos en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 9 al 19, leemos: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan veneno de áspid. Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantando y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Recuerde que hemos estado viendo términos como justicia, justo y justificación. Y es que vimos en la clase pasada que tenemos un Dios justo, que es el juez, un hijo justo, que es el abogado, de manera que nosotros vamos a estar ante un tribunal. Nosotros vamos a estar claramente siendo juzgados por la injusticia, por nuestra conducta. Así que estamos en graves problemas de acuerdo a lo que estamos leyendo. El hombre está completamente separado de Dios, el hombre está en una condición injusta, el hombre merece la ira de Dios, merece el juicio, y su condena es definitivamente algo no muy bueno para el ser humano. Están separados completamente de Dios. El hombre necesita ser justificado. El hombre necesita en algún sentido una oportunidad, pero él solo no puede redimirse. Y estamos viendo que al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis habla de este juicio. Y todos vamos a estar ante este tribunal. Y aquellos que estén en esta condición de injusticia, en esta condición de pecado, en esta naturaleza caída, van a recibir el justo juicio de Dios, donde toda su ira va a venir sobre ellos. Van a ser culpables de pecado delante de Dios. Recuerda que Dios es un Dios justo y declarará sus juicios justos. Pero también recuerde que habla de un Dios que es hijo y es justo y es un abogado. Y es aquí donde las cosas van agarrando sentido. Cuando hablamos entonces de que hay un Dios hijo que es un abogado, es evidente que la Escritura, desde Génesis 3:15, habla del plan de Dios de redimir a su pueblo. Y Dios hace un pacto con Abraham. Algunos de los hombres que siguieron a Dios en su fe les fue contada con justicia. Su esperanza de salvación estaba en Dios. Abraham fue uno de los que creyó que Dios iba a enviar a su hijo, que Dios iba a redimir, que Dios iba a justificar. Y estos hombres que se encuentran en la galería de la fe, que es Hebreos 11, donde están los hombres y mujeres que creyeron en ese plan de salvación, que creyeron en que Dios iba a enviar a su Hijo para justificar de todo pecado por toda la condición que se encontraban en la naturaleza caída. Así que, si me acompaña el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1 al 6, leemos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es, de alguna forma, un escenario donde estamos viendo que Dios va a redimir su pueblo, que Dios va a justificar su pueblo.
y que la descendencia que iba a tener de Abraham, de esa descendencia vendría el Hijo de Dios en forma de carne para ser el sacrificio vivo y poder justificar a toda la raza humana, para que todo aquel que creyere en el unigénito Hijo de Dios pudiera ser justificado y recibir la salvación y la vida eterna. Entonces estos hombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Caleb, Rahab, que era una prostituta, ¿verdad? Los jueces, Ruth, Samuel, David, Josafat, los reyes, los profetas, todos tenían algo en común: justicia por fe, esperando la promesa del Mesías y la ciudad prometida. Estamos viendo que esta gente murió sin que pudieran vivir y ver los acontecimientos de la venida del Mesías. Pero si algo les fue contado por justicia, fue su fe, creyendo a Dios que enviaría a su Hijo para justificar de todo pecado. Y si bien es cierto, aunque todos estos hombres y mujeres que mencionamos en la galería de la fe, ellos no eran nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque en algún sentido no han hecho lo que indica Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y bien es cierto, no hicieron confesión alguna, pero como lo acabamos de ver en la Escritura, en el versículo 6 especialmente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe en el Hijo de Dios les fue contado por justicia. Habían dos cosas importantes para mencionar en este punto. El primero es la palabra expiación. El segundo, la palabra remisión. Cuando Dios trajo a su pueblo y los sacó de Egipto y los trajo al desierto, les enseñó sus leyes, les enseñó sus preceptos, y ellos tenían que practicar un tipo de purificación y lavamiento delante de Dios, de manera que hicieron unos rituales, y lo que hacían era que derramaban la sangre de machos cabríos con el fin de que esa sangre hiciera expiación. Expiación significa cubrir, tapar. Eso es exactamente lo que significa. Entonces, cuando ellos hacían estos rituales de purificación y hacían estos sacrificios una vez al año, lo único que hacían era cubrir el pecado de ese año. Y cada año continuamente el sacerdote hacía estos rituales. Pero esto era una sombra de lo que habría de venir. Dios iba a enviar al Cordero, a su Hijo, como Cordero, para ser llevado al matadero. El sacrificio de su sangre en la cruz, el derramamiento de su sangre, esa sangre ya no solo iba a ser expiación, que era cubrir, sino que también esa expiación se iba a convertir en remisión. La palabra remisión significa quitar, y significa quitar por completo el pecado de la humanidad. Una justificación completa. Todo el acto de perversidad y pecado que había en el hombre iba a volverse nuevamente una condición justa delante del Señor, justificado por la sangre del Cordero. De manera que cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo del 6 al 10, leemos lo siguiente: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas
abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y entonces estamos viendo que esto es exactamente lo que sucedía: expiación, cubrir pecados, y no sin sangre, la sangre de un macho cabrío. Pero ese macho cabrío iba a ser sustituto por el Cordero de Dios. De manera que cuando leemos en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estas son exactamente las esencias por las cuales todos los que están en la galería de la fe creyeron que el Hijo de Dios vendría como Cordero y justificaría. Y ellos, cuando lo creyeron, les fue contado por fe. De manera que el hombre necesitaba restaurar su justicia para tener una relación con Dios. Entonces vemos que los antiguos, en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ellos creyeron y su fe les fue contado por justicia. En la actualidad nosotros tenemos el Evangelio, y es notorio mencionar que Dios le predicó el Evangelio a Abraham. Dios le habló de Jesucristo. Dios le habló que le resucitaría de los muertos a su Hijo al tercer día, y que esto haría exactamente lo que está en el contexto de santificación, de remisión, de expiación, y especialmente lo que hemos estado viendo, justificación. Y de manera entonces, esa es una de las cosas por las que Abraham entregó a su hijo en sacrificio, porque él sabía que Dios tenía poder para resucitar. Dios sabía que iba a resucitar a su hijo al tercer día después de morir en la cruz, de manera que no tuvo ningún problema de entregar a su hijo Isaac como ofrenda, porque sabía que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo también. Entonces estamos en el punto, hasta este momento, que el hombre necesitaba restaurar su justicia para tener una relación con Dios. Unos puntos importantísimos aquí. El hombre no podía restaurarse por sí mismo. La Escritura dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Una de las formas en que yo podría en algún sentido hablar de las justicias del hombre, que son como trapos de injusticia, que lo declara la Biblia, solo se me viene a mi mente cuando embalsamaban a las personas que morían y les ponían vendas y los metías en las fosas. La Escritura relata que Lázaro tenía ya más de 3 días y que apestaba. Pues ya se imagina usted los animales o las bacterias que tiene el cuerpo humano, que cuando se está descomponiendo el cuerpo empiezan a comerse porque el cuerpo se está pudriendo. Entonces esas vendas quedan exactamente como con esa pus y con esa podredumbre, con ese mal olor, casi más o menos así es nuestra justicia, como trapos de inmundicia. Apestan, no son agradables, no son dignas, no son buenas delante de la presencia de Dios. Así es nuestra justicia. Así que el hombre necesitaba restaurar su justicia, pero vemos una condición: él no podía restaurarla por sí mismo. Todos los hombres llegaron a estar bajo la esclavitud del pecado y de la muerte. Eso es exactamente lo que declaran las Sagradas Escrituras. Acompáñenme entonces al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley habían pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa. Versículos 17 al 19 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchas más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos entonces que el hombre está bajo un pecado, una esclavitud y la muerte, porque el primer hombre desobedeció y ese pecado entró en él, y cuando empezó a procrearse, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto, dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos delante de la presencia de Dios. Necesitan justificación. Pero aquí es donde empiezan las buenas nuevas. Dice que por la obediencia de uno, el postrer Adán, o sea, Cristo, por la obediencia de él, los muchos vendrán a salvación y vida eterna, a ser constituidos justos. Porque, dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto significa restaurar la justicia delante de Dios, y Él lo hace. Es un regalo, porque el hombre no puede hacerlo por sí solo. Necesita la ayuda de Dios y necesita un cordero, necesita algo puro, necesita algo sin mancha, sin pecado. Pero también la condición, más adelante vamos a ver, que tenía que ser un hombre. Así que la paga del pecado es muerte e infierno. Eso es lo que declara Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la paga del pecado es muerte y es el infierno, significa que cada persona al morir en la condición de injusticia, en la condición de pecado, va a recibir un juicio. Y ese juicio no va a ser favorable, porque si es culpable ante el juicio, si es culpable en el juicio ante el tribunal de pecado, entonces la ira de Dios va a venir sobre ellos. Así que la justicia tampoco puede venir por las obras de la ley. Es imposible. La ley verdaderamente fue dada para conocer que el hombre estaba en una condición de pecado. La ley nos muestra que somos incapaces de poder cumplir los mandamientos de Dios. Y eso es más bien lo que hace la ley, es mostrarnos que estamos realmente en pecado y que realmente tenemos graves problemas con Dios. Así que el único verdaderamente que puede hacer algo por nosotros es Dios mismo. De manera que, para que el hombre fuera libre y restaurara la justicia, alguien más tenía que pagar la pena de muerte y ir al infierno. No podía ser un descendiente de Adán, porque la Biblia dice en Levíticos 17:14 que la vida está en la sangre. De manera que todo descendiente de Abraham, cualquier hombre natural, no podía ser el indicado. ¿Por qué? Porque estaba en la condición de injusticia delante de Dios. Estaba en la condición de pecado delante de Dios. Debería ser un hombre libre que restaurara la justicia, un hombre sin pecado, alguien que pudiera pagar esa pena de muerte y poder ir al infierno. De manera que no podía ser Adán ni ningún descendiente de Adán. Tampoco podía ser en algún sentido un ángel, porque un ángel es una condición completamente diferente a la creación del hombre. Los ángeles son hechos por mandato directo y en el caso del hombre fue creado por la mano de Dios y el soplo del Omnipotente, o sea, su espíritu. Él sopló aliento de vida en el hombre, y entonces el hombre fue un alma viviente, y el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Tiene una semejanza con Dios, es espíritu,
No obstante, los ángeles no pueden ser hombres ni pasar a condición de hombres. De manera que ningún ángel del cielo podía en algún sentido venir a tomar la condición para pagar la pena de muerte. Tenía que ser alguien puro, justo y alguien también en algún sentido que pudiese tomar forma de hombre. Pero también tenía que ser sin pecado, como dice Éxodo 12:5, que esta persona debería ser un cordero impecable, un cordero sin quebraduras de ningún tipo, un cordero limpio, justo, puro delante de Dios. De manera que hasta este punto, entonces, podemos ver que la condición del hombre está totalmente mala, pésima. Si tocara ir en el día del juicio en esta condición a los hombres, verdaderamente la pena sería la pena de muerte. La ira de Dios en el lago de fuego y azufre y la condenación para todos aquellos que no están justificados delante de la presencia del Señor. Hermanos, nos quedamos ahí en esta clase para en la próxima clase poder ver el plan maestro de Dios. El plan maestro de Dios, su Hijo Jesucristo, su Cordero, para poder redimir, para poder justificar a la creación, al hombre. Pero la condición también es que el hombre crea que es la forma de poder ser justificado delante de Dios. Nos veremos en la próxima clase. Bendiciones.